el Señor les bendiga. Hoy es día miércoles 9 del mes de septiembre de este año 2020. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe, en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Vamos a compartir hoy, como otras ocasiones, un tiempo para la palabra del Señor, pero antes vamos a tomar un tiempo para la oración. Si me acompañan. Padre Santo, te damos muchas gracias una vez más por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos en la fe. Padre Celestial, te agradecemos por la salvación en Cristo y pedimos, oh Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados, oh Señor. Que acompañes a cada uno de nuestros hermanos y amigos en la fe, donde quiera que se encuentren, Señor. Cuida de nuestros hijos en sus estudios, en sus trabajos. Cuida de nuestros hermanos también trabajando, nuestros ancianos, que tú pongas tu mano, Señor, en aquellos que tienen necesidades, que están pasando por momentos difíciles, críticos de salud. Padre amado, que tu mano siga con cada uno de nosotros y te agradecemos porque hemos visto que tú te mueves en medio de tu pueblo. Padre amado, también queremos pedirte por las demás iglesias, hermanas, que se están reuniendo en este día, que también toman tiempo para la oración, tiempo para compartir de tu palabra, que tú guíes a cada uno de ellos y que, Señor, las almas puedan conocer de Cristo Jesús, puedan conocer a nuestro Señor y Salvador y que ninguno se pierda, Padre Santo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy vamos a hacer un poquito distinto. Yo voy a entregarle el tiempo de la exposición de la palabra a uno de nuestros hermanos aquí de la iglesia Paysandú, el cual va a compartir con nosotros este tiempo del devocional del día miércoles. No sin antes, quiero recordarles que usted también puede tomar un tiempo luego, de manera individual o como familia, un tiempo en oración, luego de escuchar este mensaje. Y esperamos, como siempre decimos, que este tiempo sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Damos gracias al Señor de que podemos estar una vez más para compartir la palabra del Señor y agradecer por este privilegio que el Señor nos ha dado de poner esta palabra en nuestras manos para que podamos compartirla. Y queremos pedirle al Señor, le invito nuevamente a tener un momento de oración para que el Señor nos esté dirigiendo, nos esté guiando en la palabra del Señor. Padre eterno, Padre celestial, una vez más venimos delante de tu presencia agradeciéndote por este tiempo que tú nos permites, Señor, de estar aquí en tu casa compartiendo la palabra del Señor y agradecerte, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado, agradecerte, Señor, principalmente por la salvación, Señor, que tú nos has dado y pedirte que tú nos bendigas nuestras vidas, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que han de estar escuchando tu palabra allí, Señor, a través de este medio, que tú, Señor, estés bendiciendo, Señor, nuestra vida ricamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, quiero decirles que hace un tiempito atrás estuve mirando en la palabra de Dios este pasaje y mirando cómo el Señor nos habla a través de cada una de sus palabras. En esta oportunidad, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, hablándole de algo tan importante como es la palabra del Señor. Y quiero agradecer al Señor porque un día el Señor puso en nuestras manos su palabra, un día puso
también a algún hermano, a algún amigo para que nos alcanzase su palabra, y quiero agradecer al Señor por ese tiempo en el que de alguna manera quizás usted también recibió la palabra del Señor por medio de un folleto, por medio de una predicación, por medio de un programa radial o por la televisión, pero agradecer al Señor de que el Señor nos ha hecho llegar su palabra para bendecir nuestras vidas. Dice la palabra de Dios aquí que la Escritura es útil para enseñar y para corregir. Y agradecemos al Señor de que podemos ser enseñados a través de la palabra de Dios y también corregir nuestras vidas. En este mes, como ha dicho nuestro hermano pastor, estamos en septiembre ya, en muchos lugares se da a conocer como el mes de la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia, y se aprovecha este tiempo para obsequiar la Biblia, la palabra del Señor, a muchas personas, para que llegue a muchas familias, y también muchas librerías hacen grandes descuentos para que esta palabra del Señor pueda llegar a muchas almas. Y agradecemos a Dios por la importancia que tiene la palabra de Dios. Muchas veces pensamos, antes de conocer al Señor, de que la Biblia era un libro más que se podía leer y poder entender acerca del pueblo de Israel, o entender acerca de los discípulos de Jesús y aún de la propia vida de Jesús. Pero podemos meditar en la palabra de Dios y escudriñar la palabra del Señor, y podemos entender que la palabra de Dios es vida para nuestra alma, es alimento para nuestra alma, y que de alguna manera el Señor obró por medio de su palabra para que conociésemos al Señor Jesús. Agradecemos al Señor por la palabra que un día llegó a nuestras vidas y que hizo un impacto en nosotros, que el Espíritu de Dios hizo algo en nuestra vida para que pudiésemos comprender y entender que más allá de un libro era la palabra de Dios, y que es útil para nuestras vidas porque nos corrige, nos enseña y nos muestra el camino por el cual debemos de andar. El pueblo de Israel, en muchos momentos, la palabra de Dios nos narra su historia, y podemos ver cómo dice la palabra de Dios que el Señor los rescató de la esclavitud. El Señor hizo milagros a favor de ellos para que conociesen la palabra de Dios, y en muchos libros de los profetas podemos ver de que el Señor les enviaba palabra por medio de los profetas para que este pueblo volviese a Dios, ya que muchas veces, después de haber conocido a Dios, se desviaba tras dioses ajenos, se iba tras otros dioses, y Dios por medio de su profeta enviaba su palabra. Así que podemos ver que la palabra de Dios es útil, y podemos ver que la palabra de Dios es una palabra de misericordia y de amor, como también lo ha tenido con nosotros también. Quiero mirar también en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos alcanzar también en la palabra de Dios firmeza, podemos alcanzar y entender en la palabra de Dios que estas cosas que se han escrito en ellas son para nuestra enseñanza y para fin de que no volvamos a caer nosotros en los mismos pecados y estar en las mismas situaciones que muchas veces el pueblo de Israel pasó. Podemos ver en estos últimos tiempos, por los acontecimientos que están sucediendo, cuántas personas acuden a la palabra del Señor y pueden encontrar en ella un consuelo, pueden encontrar en ellas una palabra para aferrarse que los aliente en su caminar. Pero más allá de todas estas cosas, podemos encontrar a Jesucristo para bendecir nuestras vidas. El pueblo de Israel pasó por muchas cosas, y las cosas que el pueblo de Israel pasó fueron escritas para que nosotros no volviésemos a caer en esos pecados, en esas situaciones, y el Señor quiere bendecir nuestras vidas a través de la palabra del Señor.
tiene un propósito para nuestras vidas. Podemos ver a Cristo a través de su palabra, podemos ver el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos ver a los profetas que testificaron acerca de Jesucristo, acerca de un Salvador que iba a venir al mundo, y en el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de esas profecías, de esas promesas, y podemos ver en Jesucristo a nuestro Salvador. Y agradecemos que podemos tener su palabra para poder conocer a Jesucristo y entender que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo y que ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos ha dado una nueva vida. Podemos ver que muchas veces en la palabra de Dios cómo hombres y mujeres pasaron por diferentes circunstancias y cómo el Señor pudo obrar en sus vidas, así de la misma manera que obró en cada uno de nosotros, quizás en su vida en diferentes dimensiones, pero el Señor ha estado para traernos mediante su palabra a su camino. Y podemos ver cómo el Señor pudo tener encuentros con personas directamente en la palabra del Señor. Podemos ver que Jesús enseñaba a las multitudes. Podemos ver que Jesús estaba en cierta oportunidad en un monte predicando a las multitudes, en lo que se le llama el Sermón del Monte, y podemos ver varios capítulos de la palabra de Dios, cómo el Señor les enseñaba y les anunciaba el reino de los cielos. Pero más allá de anunciar una nueva forma de vida, anunciaba arrepentimiento para que las personas pudieran cambiar su actitud, pudieran cambiar su forma, su estilo de vida y comenzar a caminar una vida nueva a partir de su encuentro con Jesucristo. Encontramos allí en los capítulos 5 al 7 de Mateo cómo el Señor enseña de diferentes formas a las multitudes todo lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Les invito, hermanos, que tengan la palabra de Dios allí en sus hogares, a que puedan mirar este Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7, todo lo que el Señor ha enseñado para las vidas de esos hombres en aquel tiempo, pero que ha quedado registrado en la palabra de Dios para enseñanza nuestra también. Dice la palabra de Dios que el Señor también enseñaba a sus discípulos, enseñaba a aquellos que habían de ser apóstoles, a un grupo reducido, y el Señor les hablaba y les enseñaba la palabra del Señor, y aquellos hombres en muchas oportunidades, llenos de pecado, llenos de cosas que no agradaban al Señor, vinieron a los pies del Señor y el Señor transformó sus vidas, y podemos ver todas aquellas enseñanzas en la palabra de Dios. Una de aquellas enseñanzas podemos ver cuando muchos de sus discípulos, al ver las palabras que el Señor enseñaba, las tomaron como palabras duras y comenzaron a apartarse del Señor y ya no andaban con Él, dice la palabra de Dios. Y cuando Jesús les habla a aquellos 12 discípulos que estaban con Él en todo momento, les dijo: ¿quieren irse ustedes también con ellos? Y el apóstol Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sabemos que el Señor, a través de su palabra, nos ha dado vida eterna, porque encontramos en su palabra que Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. Jesús le reveló y le dijo a Pedro que no había salido esas palabras de él, sino que Dios se las había revelado. Y así, de muchas maneras, podemos encontrar en la palabra de Dios encuentros que tenía el Señor Jesús con diferentes personas. Así que podemos ver al Señor Jesús enseñando a multitudes, también enseñando a un grupo reducido de personas como eran sus discípulos, pero también, como dijimos, teniendo un encuentro personal con individuos que el Señor menciona en la palabra de Dios. Uno de ellos fue Nicodemo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era fariseo, que conocía la ley, y dice que se acercó al Señor de noche y el Señor le enseñó acerca de algo tan importante como es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre
le preguntó y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Podemos ver la importancia entonces de la palabra de Dios, cómo el Señor habla a través de su palabra y nos enseña lo que es tener un nuevo nacimiento a través del encuentro con Jesucristo. Más adelante podemos ver también encuentros con otras personas, como la mujer samaritana, y también en cierta oportunidad se encontró con un grupo de judíos, de fariseos, de aquellos que conocían la palabra de Dios, que se sabían de memoria muchas profecías, muchas partes del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, pero cuando tuvieron a Jesús enfrente de él no lo reconocieron como aquel que era el Hijo de Dios que había sido enviado, como aquel hombre que iba a traer salvación al mundo, como el Mesías que había sido enviado por Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas tenían vida eterna, pero que ellas eran las que daban testimonio de él. Así que estos hombres podían conocer de la palabra de Dios, pero al tener enfrente a Jesús no lo reconocían como su Salvador. Y muchas veces en estos tiempos también podemos ver cómo personas rechazan la palabra de Dios y en ese rechazo que están haciendo a su palabra, están rechazando al mismo Salvador. Muchos tienen conocimiento de su palabra, muchos tienen conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, pero no reconocen muchas veces a Jesús como su Salvador porque no viven una vida que agrada a Dios. Y a través de la Biblia podemos tener esa enseñanza de que el Señor puede cambiar nuestras vidas y que a partir de ese encuentro personal con Jesucristo podemos vivir y comenzar una nueva vida con el Señor y podemos caminar de la forma que a Él le agrada. La palabra de Dios no solamente nos enseña acerca de estas cosas, sino que nos habla profundamente, directamente a nuestras vidas. Quiero terminar con una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 4 y versículo 7. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de Abel, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podemos ver que el Señor está determinando un día para poder comenzar a caminar con el Señor y vivir de la forma que al Señor le agrada, que realmente las enseñanzas que están en su palabra las podemos poner en práctica. Y el Señor le está hablando, no solamente a la iglesia, no solamente a aquellos que creen en Él y que quizás se hayan apartado o no hayan actuado de la forma que el Señor quiere, sino que les está hablando también a todos aquellos que no le conocen, para que el Señor pueda obrar en su vida. Dios les ha dado un tiempo y es hoy. Hoy tienen la oportunidad de conocer al Señor y dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Terminar también con una palabra que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. El Señor le está hablando a una de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea, y les está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, yo los invito en este tiempo a estar agradecidos por la palabra de Dios que hemos podido recibir. Agradecidos a Dios porque una vez el Señor usó a alguien para que nos diese la palabra de Dios y también poder agradecer a Dios de que hoy podemos ver que la palabra de Dios es viva, es eficaz para nuestra vida y que en ella podemos encontrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y también animarle a que comparta esta palabra del Señor con otras personas también. Quiero animarles a que continúen también
cada día en estos tiempos difíciles, aferrándose a la palabra del Señor, orando en todo tiempo, leyendo su palabra, porque en ella encontramos realmente lo que nuestras almas necesitan. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muy bien, hermanos y amigos, damos la honra y la gloria a nuestro Dios y agradecidos al Señor por nuestro hermano Richard, que ha compartido con nosotros en este día miércoles este tiempo especial de la palabra. Gracias al Señor que Él nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes mediante este medio, y queremos animarles a seguir orando, a perseverar en la oración, en especial orar por las almas. Hay mucho para orar, hay mucho para pedir, pero no olvidemos de orar por las almas que escuchan la palabra de Dios, y que este caso, este tiempo, en este día, este mensaje que ha sido expuesto y compartido, llega a los corazones de aquellos que aún están sin Cristo. Y quizás usted conoce algún familiar, algún amigo, alguien muy cercano a usted que aún está sin Cristo. Esta es la oportunidad, hermano, de acercarse, de tener una comunión con nuestro Señor y Salvador. Está en juego nuestra vida, está en juego nuestra vida, y esperamos en el Señor que Él toque los corazones de aquellos que aún tienen corazones cerrados, corazones duros, pero el Señor puede abrir esos corazones con su palabra, y que el Espíritu Santo trabaje en ellos, como lo ha hecho, como bien decía nuestro hermano, en un tiempo lo ha hecho con nosotros. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos teniendo conocimiento de la palabra. Es un camino, es un proceso, y ninguno de nosotros se cree mejor que nadie. Solamente decimos que necesitamos, todos necesitamos del perdón de Dios, y tenemos que creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, quiero una vez más animarles a todos aquellos que pueden asistir a sus iglesias locales, en el caso nuestro, aquí en nuestra ciudad, a confirmar con tiempo para el día domingo. Usted puede confirmar su asistencia, y vamos también a disfrutar del tiempo en comunión entre los hermanos, y disfrutar el tiempo de la palabra del Señor, que será expuesta y compartida también el próximo domingo. Le animo, hermanos, al terminar este video, a tener una palabrita de oración allí, si usted se encuentra solo o en familia. Pero para despedirnos, vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo que tú nos has dado, y por tu palabra que ha sido compartida en esta noche. Cuídanos, danos una buena noche, y que, Señor, también mañana sea un día de bendición, que tú, Señor, sigas acompañando a cada uno de nosotros. Padre Celestial, dejamos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.